lo que debemos hacer para que Dios nos perdone y nos limpie de todo pecado. Hola, Dios los bendiga. En esta sexta enseñanza bíblica vamos a aprender cuáles son los requisitos que debemos cumplir para que Dios nos perdone y para que Dios nos limpie de todo pecado. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 está escrito lo siguiente: encubrir los pecados no conduce a nada. El que los reconoce y renuncia a ellos alcanzará misericordia. Ciertamente, muchas personas piensan que lo único que tienen que hacer para que Dios tenga misericordia de ellas y para que Dios las limpie de todo pecado es decirle a Dios: Señor, perdóname. Pero la verdad es que para que Dios perdone a una persona y para que Dios limpie de todo pecado a esa persona, no basta solamente con que esa persona le diga a Dios: Señor, perdóname. Sepan, hermanos, que para que Dios perdone a una persona y para que Dios limpie de todo pecado a esa persona necesariamente debe cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues ciertamente dos de esos requisitos los vemos reflejados en el texto bíblico de hoy. Por un lado, el primer requisito que todos debemos cumplir para que Dios nos perdone y para que Dios nos limpie de todo pecado es, como bien lo dice el texto bíblico de hoy, reconocer los pecados cometidos. En verdad, que una persona reconozca los pecados que ha cometido significa que esa persona admita que ha cometido un acto de maldad cada vez que ha desobedecido la palabra de Dios. Debemos recordar que según lo que está escrito en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 23, toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Y efectivamente, debe ser genuino ese reconocimiento de los pecados cometidos por parte de la persona. Eso significa que la persona, además de volverse consciente de que ha pecado gravemente desobedeciendo la palabra de Dios, también debe confesar sus pecados. Ciertamente, este primer requisito que todos debemos cumplir para que Dios nos perdone y para que Dios nos limpie de todo pecado, lo entendemos cuando leemos lo que está escrito en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Allí el apóstol Juan escribió lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. La verdad es que si una persona se pone orgullosa y si no admite y no confiesa sus pecados, entonces esa persona no recibirá misericordia de parte de Dios y tampoco será limpiada espiritualmente por Él, por más que esa persona tenga el hábito de pedirle perdón a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque reconocer los pecados cometidos es el primer requisito que todos debemos cumplir para que Dios nos perdone y para que Dios nos limpie de todo pecado. Por otro lado, hermanos, el segundo requisito que una persona debe cumplir para que Dios perdone a esa persona y para que Dios limpie de todo pecado a esa persona es, como también lo dice el texto bíblico de hoy, renunciar a los pecados cometidos. Básicamente, que una persona renuncia a los pecados que ha cometido significa que esa persona se arrepienta genuinamente de los pecados que ha cometido y que esa persona, llevada por ese genuino arrepentimiento, deje de cometer para siempre los pecados que ha cometido. Obviamente, hermanos, cuando una persona se arrepiente genuinamente de sus pecados, en esa persona se produce un cambio real. Eso quiere decir que en la persona se produce un cambio notorio de mentalidad, un cambio notorio de conducta, un cambio notorio de hábitos
e incluso también un cambio notorio en la forma de hablar. Por ejemplo, el que era orgulloso ya no se pone terco, sino que ahora reconoce sus faltas y procura establecer la paz del Señor Jesucristo en su entorno. Asimismo, el que no honraba a sus padres ya no descuida a sus padres, sino que ahora es compasivo con sus padres y ayuda a sus padres. Y de igual forma, el que fornicaba o adulteraba o decía malas palabras, ya ni siquiera piensa en cometer esos pecados otra vez, sino que ahora procura conservar puros su cuerpo, su mente y su hablar para Dios. En verdad, si una persona le pide perdón a Dios por un pecado, y si luego esa persona, por no haber tenido un genuino arrepentimiento, vuelve a cometer el mismo pecado por el cual esa persona le pidió perdón a Dios, entonces esa persona no recibirá misericordia de parte de Dios, por más que esa persona tenga el hábito de pedirle perdón a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque renunciar a los pecados es el segundo requisito que todos debemos cumplir para que Dios perdone nuestros pecados y para que Dios nos limpie de todo pecado. Indudablemente, hermanos, el texto bíblico de hoy nos enseña que reconocer los pecados cometidos y renunciar a los pecados cometidos son dos requisitos que debemos cumplir para que Dios nos perdone y para que Dios nos limpie de todo pecado. Pero sepan también, hermanos, que esos no son los únicos requisitos que debemos cumplir para que Dios nos perdone y para que Dios nos limpie de todo pecado. De hecho, hay 3 requisitos más que también debemos cumplir para que Dios nos perdone y para que Dios nos limpie de todo pecado. Por un lado, el tercer requisito que una persona debe cumplir para que Dios perdone a esa persona y para que Dios limpie de todo pecado a esa persona es perdonar de corazón a todas las personas que le han hecho daño. Debemos recordar que en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, el Señor Jesús nos dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. La verdad es que si una persona no perdona de corazón a su prójimo, entonces esa persona no recibirá misericordia de parte de Dios, por más que esa persona tenga el hábito de pedirle perdón a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque perdonar de corazón al prójimo es el tercer requisito que todos debemos cumplir para que Dios nos perdone y para que Dios nos limpie de todo pecado. Por otro lado, el cuarto requisito que una persona debe cumplir para que Dios perdone a esa persona y para que Dios limpie de todo pecado a esa persona es creer firmemente que Jesucristo es el Señor y que Él, que es Dios mismo, tiene poder para perdonar a las personas y para limpiarlas de todo pecado por medio de su sangre preciosa. Debemos recordar que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 43, el apóstol Pedro, hablando sobre el Señor Jesucristo, dijo: a Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Obviamente, si una persona no cree que Jesucristo es Señor y Salvador, entonces esa persona, por más que le pida perdón a lo que sea que crea esa persona, no recibirá misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque solo el Señor Jesucristo salva y porque solo en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y finalmente, hermanos, el quinto requisito que una persona debe cumplir para que Dios perdone a esa persona y para que Dios limpie de todo pecado a esa persona es
ser genuinamente compasiva con su prójimo. No debemos olvidar que en Mateo capítulo 5, versículo 7, el Señor Jesucristo dice: «Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia». Ciertamente, si una persona no es compasiva con su prójimo, sino que es áspera y rencorosa con su prójimo, entonces esa persona no recibirá misericordia de parte de Dios, por más que esa persona le pida perdón a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque ser compasivos con nuestro prójimo es el quinto requisito que todos debemos cumplir para que Dios nos perdone y para que Dios nos limpie de todo pecado. Como pueden ver, hermanos, para que Dios nos perdone y para que Dios nos limpie de todo pecado, no solamente debemos dedicarle a Dios palabras bonitas, sino que también debemos dedicarle a Dios obediencia plena a su palabra. Y es que ciertamente, aunque a todos Dios les concede un mínimo de misericordia, porque a todos Dios les concede tiempo de vida para que se aparten del pecado y para que comiencen a obedecer la palabra de Dios, solamente a los que se mantienen estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios por amor a Él, Dios les concede su misericordia de forma especial, perdonándolos y limpiándolos de todo pecado. ¿Por qué? Porque solo los que se mantienen estudiando y obedeciendo plenamente la palabra del Señor por amor a Él, se mantienen caminando en la luz de Cristo, que es el único que puede limpiarnos del pecado por medio de su sangre preciosa. Todo esto lo comprendemos cuando leemos que en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dicho apóstol del Señor nos dice: «En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado». Por eso, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los exhorto a que siempre se mantengan estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios por amor a Él, para que así se mantengan caminando tanto en la luz como en la misericordia de Dios, y para que de esa forma a su vez ustedes adquieran el conocimiento que necesitan para saber identificar el pecado y para saber apartarse del pecado. Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Además, también les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta. Y finalmente les pido, por favor, que le reenvíen este video a todas las personas que puedan, para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra del Señor lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios resplandezca en ustedes y tenga misericordia de ustedes.